bueno es nuestro maravilloso Dios. ¿Quién puede decir eso? Nuestro Dios que nos escucha, que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia ahora. Acercarnos confiadamente al trono de gracia de nuestro Señor para poner todas tus oraciones, tus preocupaciones, tus necesidades. Venimos a ti, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que Él nos ha abierto la entrada al trono de gracia del Padre Celestial. Por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Si te acercas con fe creyendo de que Él es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, y crees que Él se levantó de los muertos, y que hoy está sentado a la diestra del Padre Santísimo, y que intercede por nosotros, y que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en ti, Jesucristo, el único que se merece la gloria, la honra, todo el poder. El Padre Celestial le ha dado toda autoridad, le ha dado todo poder, para que en su nombre acudamos para ser sanos. Si tú tienes una enfermedad, tienes un ser querido enfermo, órale, créele, confiésalo a Él, como el único suficiente Dios y Rey, que tiene el poder para sanar. Solo en el nombre de Jesús, en tu santo nombre, nos acercamos a los enfermos, Señor, que tú sanes. Padre, toda la iglesia que cree, que tiene fe, que tiene la fe de un grano de mostaza. Pero dice tu palabra que si tuviéramos la fe como el granito de mostaza, le diríamos a esa montaña muerte y esa montaña se moverá. Estas son las palabras que salieron de la boca del Santísimo, nuestro Mesías, nuestro Maestro. Y nosotros somos sus seguidores y discípulos que lo creemos y lo confesamos. Padre, tú nos dijiste que si viniéramos a ese sicómoro, desarráigate y échate a la mar. Y así sucedería, Señor. Eso quiere decir que todos nuestros problemas, toda necesidad, se la debemos confiar a Dios creyendo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Por eso, Señor, estamos confesando todas estas palabras, Señor, que tienen vida, para que se conviertan en nosotros rema, palabra que vive y que se aplica en nuestra vida, Señor. Sana a los enfermos, sana a aquellos, Señor, que están pasando por procesos de cáncer, que están pasando quimioterapia, Señor. Sana a los padres, aquellos que tienen esos discos herniados, Señor. Tú eres el único que puedes sanar esos discos, fortalecerlos. Tú eres el único que abre los ojos, Señor, a los ciegos. Vimos, Señor, la gloria tuya cuando pisaste esta tierra. Cuentan las maravillas tuyas en la Biblia, Señor, tu palabra santa. Y por eso te servimos, Señor, porque eres un Dios bueno, bueno eres. Por eso te adoramos, porque tú escuchas la oración de tu pueblo. Aquellos que necesitan trabajo, que recién están llegando, Señor, hay muchos inmigrantes con necesidad, Padre. Ayúdalos, Señor, que tengan, Señor, trabajo pronto, que tengan esa provisión y que puedan salir adelante en este país, Señor. Ayúdanos a la iglesia a ser una iglesia caritativa, bondadosa, generosa para ayudar, Señor. Porque tú nos has dado tanto, Señor, y nada nos llevaremos de esta tierra. ¿Para qué acumular? Si el Señor dice que donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Padre, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque ponemos los ojos en las cosas materiales y no es así. Tenemos que poner nuestros ojos, la mirada en Cristo Jesús, porque viene pronto, iglesia. No te quedes rezagada, no te quedes esperando, no dejes de venir pensando de que el Señor no viene. El Señor viene pronto a buscar sus almas. Padre mío, te damos gracias a ti, la honra y la gloria para ti. Amén. Siéntese un ratito, descanse su pies un ratito, porque pensamos que le voy a leer el Salmo 19. Es el más largo de toda la Biblia, pero no es así, es una broma. Vamos a continuar estudiando Primera de Pedro. Ya
Ya predicamos y enseñamos acerca de 1 Pedro capítulo 1, hicimos el 2 el domingo pasado, hoy vamos al 3. Y sucede que el 3 empieza con los matrimonios. Aquí hay muchos matrimonios jóvenes, hay muchos matrimonios. Damos la gloria al Señor por esto, de las familias jóvenes. Y necesitamos crecer. Entonces, esos matrimonios jóvenes, a ver, que nos traigan más hijos, por favor. No, ya cerramos la fábrica. Aleluya, gloria al Señor. Estamos estudiando 1 Timoteo con el lema Somos real sacerdocio. Somos real. 1 Pedro. Somos real sacerdocio. Somos escogidos. Somos nación santa. Somos sacerdotes escogidos para qué? Tenemos una función. Algo tenemos que hacer. Nos estamos investigando eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de que nos enteramos de que el Señor nos escogió? El Señor te apartó, te hizo real sacerdote, embajador de la palabra de Dios. Y eso conlleva una responsabilidad, eso conlleva tener que tener cambio, hacer cambio en mi vida, porque es una responsabilidad muy grande. Si tú dices que tú no tienes liderazgo, tú prefieres venir y sentarte en la iglesia y venir cada domingo, ni aún así te escapas, eres líder. Porque la gente te está viendo. Cuando dices soy cristiano, la gente te empieza a mirar a ver si realmente eres cristiano. En tu casa, tu familia, tu trabajo y en tu iglesia. Entonces, no te escapas ni aún porque te conviertes en una persona que solamente viene los domingos. Hay veces que algunos líderes vienen solamente cuando les toca servir. No está bien. Hay que venir a la casa de Dios siempre que esté abierta, siempre que haya oportunidad. Aunque neve, aunque llueva, aunque esté velando mucho calor, hay que venir a glorificar el nombre del Señor. Hay que darle la gloria, mis hermanos. No seamos cristianos. No me gusta esa palabra. No se la dejen poner mediocres. Que no es mediocre, que es excelente, que va a cambiar. Porque servimos a un Dios bueno y tenemos que ser agradecidos. Hay una hermana que quisiera venir a cada uno de los servicios, los miércoles, los viernes, los domingos, porque ella está sola en el hotel, está sola. Y está cerrada porque no tiene transporte. Quisiera ya venir. Cuando la van de ella se contentó, se recordó y dice, esta es mi iglesia, yo no quiero cambiar. No quiero que me muden a otro lado. Imagínate. Y usted que vive a la vuelta de la esquina, que vive aquí, que le queden casi 5 minutos. Es una decisión, ¿verdad? Tenemos que cambiar. Este año vamos a cambiar. Real sacerdocio. ¿Para qué? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra de Dios. 1 Pedro, capítulo 3. ¿Para qué? Real sacerdocio para que nos ayude a contestar. Deberes comunicales. También debes saber esto, que en los postreros tiempos, perdón, estoy leyendo la Biblia de Timoteo. Señor, tú nos cambies, nos transformes, que Señor, al leer esta palabra, tú nos hagas mejores esposos, a las mujeres y mujeres, mejores esposas, a los cristianos, mejores discípulos de Jesús, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 1 Pedro capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean
sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y vuestro atavio no sea el externo de reinados, ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis querido ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan orgullo. ¿Se puede sentar? Pero siga hablando con el Señor. Amén. Las mujeres no me pongan tristes. Pastor, ese pasaje no nos conviene mucho. Porque en mi casa tengo un varón que todos los días me dice, aquí el que manda soy yo. Entonces, no, pastor, que ahorita usted con ese sermón, ahí sí se va a acabar de arreglar la cosa. Pero usted sabe que la palabra jamás le dijo al hombre, la mujer, usted es dueño de ella, y haga con ella lo que quiera, y póngala debajo de su zapato, y suyúquela, y no la deje hablar ni votar, no la envíe a la escuela. Eso es del diablo. Todo eso que hizo el enemigo, callándole la voz a la mujer, todavía existe en los países árabes. No la dejan estudiar. No la dejan estudiar, es prohibido en los países donde se practica todo esto, el mensaje islámico radical. La mujer no tiene voz, no tiene voz. La mujer puede ver por una ventanita. Le tapan todo el negro y por una ventanita puede ver. Ese es el extremo de ese mensaje. La mujer no tiene ni voz ni voto. Nunca puede ser presidenta. Nunca puede ser una doctora. Entonces, eso es lo que la Biblia está enseñando. Eso es una distorsión del diablo para callarle la voz a la mujer. Gracias al Señor vivimos en una sociedad donde se da honor y respeto a la mujer, como Dios quiso desde un principio. Cuando Dios hizo el paraíso, luego hizo al hombre del barro y del lado de su costado sacó a la mujer, le dijo, gobiernen, pongan el nombre a todo, gobiernen la creación en mi nombre. Y ellos salieron juntos a trabajar, más logrado. Por eso la sección del versículo el Señor les dado para que trabajaran juntos, no de atrás para que esté detrás de nosotros, no en la cabeza para que esté encima del hombre, no en el pie para que diga el hombre, quédate allá. No, la sacó de la. Y así como bonito ese hogar, hermoso ese hogar trabajando los dos juntos, consultando las situaciones que debamos tomar, escuchando la voz, porque esa mujer tiene una sabiduría muy especial que Dios le dio un discernimiento muy especial, una sabiduría muy especial. Ella puede discernir peligros. Se le acerca a un amigo a usted, un nuevo amigo, y todo ese amigo, ay, qué lindo, ay, cómo tú trabajas, me gusta eso, tú eres mecánico, qué buen mecánico. Y la mujer apenas, se le suena muy sabanera, muy hablador. Y uno sí, uno ni se da cuenta. La mujer anda cuidado a veces. Y uno, mujeres sí son mentiras, no dejan trabajar a uno. ¿No? El Señor está usando esta mujer tuya que está dando para advertirte de un posible problema. No es tu mujer. Ella no es tu contrincante. Ella no es la que está tratando de insultar. Ella quiere trabajar contigo. Usa los dones que Dios le ha dado. ¿Cómo se organiza el hogar? Después de la caída, entonces, el castigo hacia ella fue el nombre reinará sobre ti. Pero fue un castigo para el pecado.
semilla de la mujer nacerá uno que le pisará la cabeza a la serpiente, se la aplastará y ella le morderá su calcañar, lo morirá solamente. Está escrito que Dios iba a enviar al Mesías e iba a restablecer todo de nuevo. Lo iba a restaurar todo de nuevo. ¿Cuál es la restauración que el Señor quiere en tu hogar? Que se ame, no que se compitan quién es el que manda en casa. Alguien dijo, cuando el hombre grita, aquí el que mando soy yo, hace tiempo perdió la autoridad. Porque la autoridad no se gana gritando ni cuál es, mira, aquí está bíblicamente. Él no gana la autoridad, sí, es más, te la quita. La autoridad se gana de rodillas, buscando a Dios. La autoridad se gana sirviendo. La autoridad se gana dando ejemplo que es lo que es un varón. La autoridad se gana porque tú buscas al Señor en el cuarto y le dices, Señor, cámbiame, porque como soy yo, no te sirvo, cámbiame, enséñame a amar como realmente tú amaste. A la iglesia, al mundo. Imagínate que cuando dice Juan 3:10, tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda. El amor que él estaba hablando ahí no es el amor que nosotros pensamos, tanto amó Dios al mundo. No es un tipo de amor que es como aquel amor platónico de una teenager, de un adolescente que ama a ese artista tan atractivo y con tantos dones y que adela. Un día nos vamos a casar y en mi Navidad y vamos a ser felices. Ese amor platónico que nunca va a ser devuelto. Es el amor que nos ama el Señor. Es el amor que dice, tanto amor tengo por ti, aunque tú no me amas. Aunque ese amor jamás será satisfecho. Ese es el amor con que Él nos ama. Y ese es el amor que debemos darle pidiendo al Señor todos los días. Enséñame a amar a mi esposa, enséñame a amar al que incluso no gusta de mí. Enséñame a amarlo. Lléname del amor tuyo hasta que lo pueda vencer con el amor. Y el amor todo lo vence, dice. Pero no somos así. Nos dejamos vencer por la amargura, por el dolor, el resentimiento y cambiamos con las personas. Y tenemos que pedirle al Señor, enséñame, Señor, a amarla, a mi esposa, a la que tú me has puesto a mi lado. Y ya cumplimos 34 años de aniversario. Y siempre con este chiste, mi esposa me dice, y termina de casada. Felizmente casado, mi vida. Todos los años han sido lindos, placenteros. Algunos choquecitos por ahí, porque no puede ser uno para hoy, pastor. Pero no, algunos choquecitos, pero llegamos a nuestro sentido, ¿no? Aquí no manda ni tú ni yo, aquí manda Jesucristo. Aquí manda Jesús. Y el Señor nos mandó a servirnos, sujedados. Dice primero la palabra de Efesios 5. Sujetados unos a otros. Y entonces ahí sí ya empieza a hablar. Las mujeres te sujetan a sus esposos. Pero después de que nos sometemos verdaderamente a Jesús y hagamos lo que Él dice. Como ella se va a someter a mí y yo a ella, si ella me ve que soy injusto. ¿Cómo ella lo va a hacer? Si Él no practica una justicia, entonces ¿cómo voy a hablar de Jesús y cómo voy a hacer que ella la respete mis hijos? Tienen que ver el modelo. Que empiecen de casa respetándose uno a otro, respetando a los demás. Y la palabra del Señor va a hablar más tarde acerca de esa responsabilidad como de agradecemos ahora con la pareja. Entonces dice la palabra. Las mujeres las sujetas a vuestros maridos, las sujetas, amén, esa es la orden del Señor, pero también tenemos una responsabilidad nosotros, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es importante dar el buen ejemplo en el hogar, para que otros vean, wow, qué hogar tan hermoso. Entro acá y no hay esas peleas. Entro
estaban en la iglesia. El enemigo te quiere llevar a tus hijos. Si no pudo contigo, va a tratar con tus hijos. Es difícil, no es fácil. Pero dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tú y tu casa. Eso es una promesa y puedes apoderarte de ella. Nosotros declaramos no lo que yo pienso, sino declaramos la palabra de Dios que está escrita. Declaramos lo que está escrito porque fue escrito por Dios, para que nosotros saliéramos a declararlo. Dice la palabra de Dios. Y eso es lo que decimos, mis hermanos. Declaramos lo que está escrito. El Señor es de arriba, es el que decreta, no nos puede decretar. El de arriba es el que decreta, es el que decide. Y nosotros, a donde ganas, la servir y aceptar lo que Él ha decretado. Pero hay que cambiar, mis hermanos, cambiar los hogares, para que otros que estén viendo tu hogar, ellos digan: quiero ser como tú, quiero tener un hogar como el tuyo. Que vuestros hijos miren a su papá y a su mamá y digan: papá, quiero casarme y tener y ser como tú. Qué pena que un padre, que un hijo le diga a uno: no, y yo me quiero casar para tener un hogar así. Qué vergüenza sería eso. Como el padre cambia, porque estás jugando con la vida, la nueva generación, que muchos se van a ir porque no le dimos buen ejemplo. Pero por eso dice: sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, pero también a los esposos les está hablando el Señor. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Quiere decir que seamos fieles en los hogares, que es importantísimo la fidelidad. Que Dios es fiel y Él espera de nosotros que seamos fieles. Hay mucho hogar, porque se destruyen hogares primero por infidelidad. Esa es la primera causa de divorcio. El segundo es por falta de buena administración de las finanzas que Dios nos da. Y el tercero, la mala comunicación, por uno estar enfrascado en otras cosas, en vez de ponerle atención a su esposa. No es que tu hogar se destruya. Porque Dios no te da cuenta de esa cosa que tú tienes a tu lado. Es una esposa que tiene gozo, que tiene paz, que cuando la ve tiene un rostro sonriente o tiene un rostro triste, porque no le estás satisfaciendo el hambre que tiene por paz en su hogar. Entonces dice la palabra en el versículo 4, continuamos leyendo. Vuestro atavio no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino interno en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que de gran estima. Sucede que en esos tiempos, como había templos paganos, las mujeres se atavían con oro y unos peinados ostentosos, incrustaciones de oro en sus peinados, colgando collares carísimos. Entre más entonces ya la nueva enseñanza en el Señor es: ya no estamos mezclados a eso. Que nuestro ornato, el ornato de vuestras mujeres, sea el interno corazón de un espíritu apacible, lleno de sabiduría y de temor de Dios. Eso es lo que las hace hermosas. Cuando son mujeres que son llenas de paz, llenas de sabiduría, llenas de prudencia. ¿Qué es la prudencia, mis hermanos? ¿Qué es la prudencia? Si el temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿qué es la prudencia? La prudencia es parte de la sabiduría y es saber hablar en el tiempo correcto, en el lugar correcto, con la persona correcta. Eso es prudencia. Y el Señor manda que tengamos una boca prudente a la mujer y al hombre. Este dicho
Él dice, sean prudentes, amorosos, respetuosos, aparta a la persona, dile a alguien que problema esta situación, estoy peleando con esto, clarifiquémoslo, porque tú no lo puedes decir que avergonzar adelante. No es acerca de avergonzar a la persona, es acerca de hacerle cambiar, ser transformada para la gloria de Dios. Pero muy prudentes, respetuosos, castos, castas. El vestido sea entonces el de la humildad y la sencillez de corazón, porque así se cambiaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Por ejemplo, a Sara, que obedecía a Abraham y le llamaba Señor. No le van a salir de aquí ahora todos los varones. Señor, dijo la palabra. ¿Qué hubo? Ahí dijo, pastor, dígame Señor cuando me llame. No, yo te quiero niña. ¿Qué tal? Entonces, lo que quiere decir es respeto, mis hermanos. Eso es lo que quiere decir respeto. Porque el hombre, el Señor lo puso allí como cabeza y esa cabeza merece respeto. Esa cabeza merece respeto. La cabeza, usted sabe que representa a Cristo, que es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Ahora en el matrimonio, este varón es la cabeza y usted es su cuerpo. Y le dice el Señor en Efesios 5, le dice, ama a vuestro cuerpo, a tu mujer como Cristo amó su iglesia. Imagínense todo eso. Pero esa mujer se va a sujetar con mucho amor. ¿Quién no se sujeta a Jesús? ¿Quién dice, no,